En este video 10 vamos a trabajar los display LCD con Arduino Visualino. Dentro de la computación física tenemos sensores y actuadores. Estos componentes son las interfaces hardware que ponen en contacto el mundo físico con el mundo virtualizado. Al igual que con los ordenadores tenemos teclado, ratón, altavoces. Con las placas microcontroladoras como Arduino también tenemos hardware que harán la misma función. En este caso vamos a ver un actuador, una pantalla LCD. Este componente se encarga de convertir las señales eléctricas de la placa en información visual fácilmente entendible por los seres humanos. Debemos de dominar tanto las conexiones como la programación de la pantalla LCD con Arduino, ya que es un componente muy utilizado en muchos proyectos. La gran ventaja es que gracias a la pantalla LCD podremos mostrar información de datos como temperatura, humedad, presión, voltaje, etc. ¿Cuál es el significado de LCD? LCD es el acrónimo de Liquid Crystal Display. En español sería como decir pantalla de cristal líquido. El LCD lleva con nosotros mucho tiempo. Solo tenemos que echar la mirada hacia atrás y recordar los relojes o las calculadoras. Hay una amplia gama de pantallas LCD que podemos utilizar con Arduino. Aparte de las funcionalidades extra que nos puedan dar cada una de ellas, las podemos diferenciar por el número de filas y columnas. Esto hace referencia a su tamaño. Por ejemplo, una pantalla LCD de 16 por 1 tendrá una fila de 16 caracteres, es decir, solo podremos mostrar 16 caracteres simultáneamente. Al igual que un LCD de 20 por 4, tendrá 4 filas de 20 caracteres cada uno. La imagen que vemos en esta lámina muestra un LCD típico de 16 por 2. Esto significa que vamos a poder mostrar 16 caracteres en la primera fila y los mismos 16 en la segunda fila. Conexiones de un LCD con Arduino. La mayoría de las pantallas LCD que se están haciendo ahora vienen con una fila de 16 pines. Hace referencia a estos 16 pines de conexión. Los primeros 14 pines se utilizan para controlar la visualización. Primero 14 para controlar la visualización. Los dos últimos son para iluminación de fondo. Acá podemos observar cada uno de los pines y la función específica para cada uno de ellos. Para el caso, el pin 1 y el pin 2 son pines de alimentación, al igual que el pin 15 y el pin 16. Son alimentación a 5 voltios y a tierra. De los pines 7 al 14 están reservados para los pines de datos de 8 bits. En el caso de el controlador que vamos a utilizar en Visualino, este controlador Visualino solo soporta trabajar con 4 bits. Solamente vamos a utilizar 4 de estos 8. Ya más adelante daremos mayores detalles de esta situación.
El pin 6 es para la sincronización de lectura de datos, el pin 5 para la escritura y lectura de comandos y datos, el pin 4 para el selector entre comandos y datos y el pin 3 es el control de contraste de pantalla. Una vez hemos hablado un poco acerca de lo que es una pantalla LCD y su funcionamiento, vamos a ver cuál es la forma del montaje del circuito que va a controlar la pantalla LCD. Una vez ya hemos visto los conectores, ya podemos montar el circuito básico. El material que vamos a utilizar para manejar un LCD es el siguiente. Necesitamos una placa de Arduino o similar, una tabla de pruebas, los cables de conectividad, la pantalla LCD de 16 por 2. En el caso que vayamos a trabajar la programación con Visualino, pues es necesario hacer uso de esta pantalla ya que al momento es la única soportada. Un potenciómetro de 2 kiloohmios y una resistencia de 200 ohmios. Estos son los elementos que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el montaje del circuito. El esquema de conexión es el que vemos en esta imagen. Este esquema de conexión es el esquema básico para trabajar una pantalla LCD con 4 bits. Vamos a verlo en Tinkercad. En Tinkercad vamos a escribir LCD y vamos a encontrar el componente, la pantalla LCD 16 por 2, pero en la parte inferior vamos a encontrar el circuito ya montado. Vamos a utilizar el circuito ya montado. Y de esta manera vamos a ahorrar tiempo en el proceso de conectividad del circuito. Vamos a hacer una espera a que cargue el circuito. Ya cargó. Este circuito ya lo tiene Tinkercad y podemos hacer uso de él para acelerar el proceso de conexión. Bien, entonces acá podemos ver que la pantalla LCD está conectada. En este caso tenemos la alimentación a tierra, la alimentación a 5 voltios en los dos extremos, como veíamos anteriormente, alimentación a tierra y alimentación a 5 voltios, haciendo uso de una resistencia de 220 ohmios. Luego tenemos los 4 pines de datos, la conectividad de los 4 pines de datos que están conectados al pin 2, 3, 4 y 5 de la placa Arduino. Tenemos el pin 12 y el pin 11 que son los pines de control, el pin 12 conectado al cuarto pin que es el de registro de selección o el selector entre comandos y datos y al sexto pin que es el de sincronización de lectura de datos. Luego tenemos el potenciómetro que va a estar enviando la señal al tercer pin que es el de contraste de la pantalla. Y acá tenemos la conectividad de la pantalla LCD para poderla trabajar. Vamos a programar esta pantalla LCD. Para programar las pantallas LCD con Arduino, podemos hacer uso de Visualino. Normalmente en Arduino se utiliza una librería
que nos hará más fácil el desarrollo. Esta librería es la liquidcrystal.h. No hace falta instalar en el entorno de desarrollo oficial, ya que viene por defecto. Lo único que tenemos que hacer es añadirla como un include en nuestro programa que estamos elaborando. En el caso de Visualino, Visualino ya incorpora el uso de esta librería y agrega una serie de bloques para su manejo, que son estos bloques que estamos visualizando acá. Un bloque para limpiar la pantalla LCD, un bloque para la configuración de la pantalla LCD de acuerdo a los pines que se están utilizando y un bloque para mandar a imprimir texto, ya sea en la fila y columna correspondiente a la pantalla LCD. Y luego para ajustar el brillo de la retroalimentación de bajo a alto, en caso sea necesario. Veamos dónde se encuentran estos bloques en Visualino. En Visualino vamos a encontrar una pestaña LCD Block y en ella vamos a encontrar los 4 bloques para poder trabajar con una pantalla LCD. Es de recordar que las pantallas LCD con Visualino hacen uso de la librería Liquid Crystal y vamos a operar la pantalla con 4 bits. Esta es como una restricción que tenemos cuando nosotros utilizamos Visualino. Por el momento las pantallas, el controlador de Visualino nada más soporta trabajar una pantalla LCD de 4 bits. Vamos a realizar un ejercicio práctico. Vamos a programar a la pantalla LCD para que muestre un número ingresado a través del teclado. Para esto tendríamos que utilizar el puerto serie. Este es el esquema de conexión, exactamente el mismo esquema que ya tenemos en Tinkercad, y vamos a llevar a cabo la programación. En este caso, lo primero que necesitamos hacer es configurar la configuración de la pantalla LCD. Para ello nos vamos a ir al bloque LCD y vamos a seleccionar el bloque LCD 2x16. A este bloque lo que le debemos de configurar son los pines que estamos utilizando. Para el caso se está utilizando el pin 12, pin 11, 5, 4, 3, 2. Esa configuración es la que vamos a colocar en el bloque. El pin 12, el pin 11, el pin 5, el pin 4, el pin 3 y el pin 2. ¿De dónde hemos obtenido esta información para configurar esta pantalla? De la conectividad. Pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. Una vez hemos hecho eso, ya tenemos configurada nuestra pantalla LCD. Ahora vamos a proceder a la programación. Vamos a declarar una variable como debemos leer un entero del puerto serie. Vamos a declarar una variable. Le vamos a llamar a esta variable valor leído. Será de tipo entero y le vamos a asignar el valor de 0. Luego vamos a decir que esta variable llamada valor leído va a leer un entero desde el puerto serie. Recordemos que en este caso estoy utilizando la lectura de un entero desde el puerto serie, pero perfectamente podría ser la señal que estamos recibiendo desde cualquier tipo de sensor o actuador.
Una vez hecho esto, vamos a mandar a imprimir a la pantalla LCD. Para eso vamos a regresar nuevamente al bloque LCD, a la pestaña LCD bloques, y vamos a buscar el bloque LCD imprimir. En esta parte, este bloque tiene 4 elementos a configurar. El primero de ellos, el valor que se va a imprimir en la pantalla. Si queremos fijar la posición o queremos que sea fijada específicamente por la pantalla de acuerdo al espacio que tenga, y definir la fila y la columna en la cual se va a desplegar la información. En este caso, lo que nosotros queremos mostrar es un mensaje. Vamos a mostrar un mensaje que va a decir valor leído. Valor leído. Y este mensaje queremos que se despliegue o se va a desplegar en la pantalla LCD en la fila 0, columna 0. O sea, es decir que la posición será de la fila 1 y el texto aparecerá desde la columna en la posición 0. Luego de esto vamos a imprimir la variable LCD imprimir y vamos a imprimir la variable que hemos leído por el puerto serie. Y esta variable la vamos a imprimir como la fila 1 ya está utilizada por el texto valor leído, vamos a utilizar la fila 2, que en este caso sería la fila 1. Y que comience el texto a partir de la posición 7. Es decir, que casi lo vamos a mostrar centrado. Columna 7, ahí va a empezar a aparecer el texto. Y luego vamos a hacer una espera de un tiempo para poder ver los resultados. Vamos a esperar 2 segundos. 2000 milisegundos. Bien, ya tenemos el programa, podemos observarlo, configuramos la pantalla de acuerdo a los pines que se están utilizando, declaro una variable que le voy a llamar valor leído de tipo entero y va a almacenar inicialmente el valor de 0. Luego, valor leído va a tomar el valor desde el puerto serie y se va a mandar a imprimir en la primera fila de la pantalla el texto valor leído. En la posición 0, 0 que hace referencia a la primera fila, posición 0. Y luego voy a mandar a imprimir el valor que está almacenado en la variable valor leído en la fila 1 a partir de la columna 7 y hago una espera de 2 segundos. Vamos a llevar el código para poder hacer la prueba de lo que acabamos de programar. Bien, voy a ejecutar, voy a abrir el monitor. La variable por default toma el valor de 0. Valor leído 0. Vamos a enviar un 2. Esperamos que transcurran 2 segundos. Valor leído 2. Le voy a enviar un 5. Es decir, que está tomando el valor enviado por el puerto serie, lo almacena en la variable valor leído y muestra el resultado en la pantalla LCD. Bien, vemos que está funcionando la programación de la pantalla LCD. Esto es todo por este video.